Rusia bautizó a su vacuna como Sputnik 5. Donald Trump dijo la semana pasada que Pfizer no había querido comunicar la vacuna para no favorecerlo electoralmente. El uso político de la vacuna a nivel internacional. Claudio Fantini, buenas noches, un gusto de tenerte aquí. Tu visión de esto. Hola, ¿qué tal, Nelson? El gusto es mío. Bueno, yo creo que cuando se inició la pandemia, cuando se inició esta pesadilla en la que quedó envuelto el mundo, este hecho tan absolutamente inédito para la humanidad viva y existente en este tiempo, creo que debe haber corrido por la mente de muchos seres humanos, por la mía sí, la esperanza de que también veamos algo inédito, que es la cooperación como prioridad absoluta entre las superpotencias. Una situación tan trágica, tan peligrosa, tan inesperada, que genera una amenaza tan gigantesca para la humanidad en su conjunto, merecía, imponía casi como un deber ético ineludible la cooperación entre las superpotencias, dejar de lado las competencias y cooperar. Pero no es eso lo que hemos visto. Hemos visto el uso político de la vacuna para la política interna y también para la competencia, para ganar espacios geopolíticos, ¿no? En el caso de la competencia interna, lo señalabas recién, Nelson, el caso de Donald Trump, que presionó todo lo que pudo para que la vacuna llegara a los Estados Unidos antes de la elección presidencial. Además, lo hizo indisimuladamente, sí. Lo hacía de manera pública. Por suerte, la FDA, la entidad que controla la calidad de los alimentos y de los medicamentos en los Estados Unidos, es un poder inconmovible frente a las presiones económicas y políticas. Tiene hechos en la historia increíbles, ¿no? Como el de la doctora Kelsey, que allá a principios de los años 60 prohibió la distribución de la talidomina. Exacto. Que era un medicamento muy exitoso, ¿no? Que venía muy prometedor en el mundo, pero que tuvo efectos terribles, y esa científica canadiense que estaba en la FDA supo eludir las presiones de la política y de la economía para imponer lo que tenía que imponer la entidad en la que trabajaba. Bueno, lo mismo se logró hacer con Trump, que visiblemente hizo esta presión para usarla políticamente, y yo creo que, bueno, Pfizer, que es la que primero anunció haber llegado a la vacuna, casi correcto, que no sé si se equivoca Trump, pero hizo bien Pfizer en esperar que pasara la elección e incluso que se quedaran quietos los números del escrutinio. Por supuesto. Para anunciar que había alcanzado el 90% de efectividad. Este es uno de los que está muy bien descrito por vos. El otro, Claudio, ¿te sorprende que Putin haya caído en los errores que ha cometido, que ha generado que la vacuna rusa, que a lo mejor termina siendo muy buena, hoy sea una fuente de dudas tan brutal a nivel mundial? A mí lo que me sorprende, Nelson, es la negligencia de haberle puesto ese nombre, ¿no? Porque ponerle de nombre Sputnik, una palabra rusa que significa satélite, y que alude al Sputnik 1, al Sputnik 2, que fueron grandes goles en aquella contienda tan apasionante que libraron Estados Unidos y la Unión Soviética por la conquista del espacio, ¿no? El Sputnik fue un triunfo de la ciencia soviética en 1957, que fue el primer satélite puesto en órbita. Después vendrían otros grandes logros, el Sputnik 2, que llevó a la perra laica, después el primer hombre que orbitó, que fue Yuri Gagarin, después la estación orbital Mir, ¿no? Pero Sputnik es como una bandera nacionalista, esa palabra, y al ponerle ese nombre, creo que está develando su intención de competir
¿no? Una apuesta nacionalista revelada por la tentación de usar un nombre que en la historia alude a eso, a una competencia contra la otra superpotencia. Alude casi exclusivamente a eso, ponerle ese nombre. Y me pareció una inmensa negligencia. Del mismo modo, el hecho de que Cuba le haya puesto soberana a su vacuna. Uno preferiría nombres científicos, ¿no? Porque además la Unión Soviética, o Rusia como heredera de la Unión Soviética, tiene razones para ser confiable en materia de ciencia, ¿no es cierto? El Instituto Gemaleya y el origen de ese nombre, Nikolai Gemaleya, bueno, fue de los grandes científicos que tenía el Imperio Ruso, porque esto también hay que decirlo. La ciencia se estaba desarrollando ya en los últimos años del Imperio Ruso, ¿no? La movió las guerras como la del año 1905 contra Japón. Rusia la perdió y ahí empezó a caer el zarismo, pero aquellos conflictos habían movilizado la búsqueda científica y desarrolló. Correcto. También tuvo, y esto también hay que decirlo, la manipulación ideológica, ¿no? La invasión de la ideología al terreno de la ciencia. Correcto. Que dejó como muestra el lisenkoísmo, como se le llama, a lo que hacía Trofim Lysenko, aquel científico que intentaba alinear la genética y la biología en general con el marxismo, provocando desastres, ¿no? Y hubo varios ejemplos de lisenkoísmo, pero también hubo un Semyonov, un Nikolai Semyonov, premio Nobel de Química en la década del 50, y yo creo que tiene ganado un margen de expectativa positiva. Rusia en materia de vacuna. Gemaleya creó una de las primeras vacunas del siglo XX contra la viruela, ¿no es cierto? Pero la política y el nacionalismo de Putin lo empañan. Clarísimo, Claudio, como siempre. El privilegio de haberte tenido aquí con nosotros. El privilegio es mío. Muchas gracias, Nelson. Gracias, Claudio Fantini, impactante lo que dijo para que entendamos lo que se mueve también políticamente detrás de la vacuna.